Además que se añade a esta larga lista del Rincón de Ángel. En esta ocasión es Isabel Gómez Gómez, que está dispuesta a decirnos quién es Isabel Gómez Gómez. Una poesía. Isabel Gómez Gómez quiere decirnos una poesía, ¿verdad? Sí, es Pues que está un poco sola. deleítenos con una poesía, Isabel. Venga. Pues, ¿qué sabéis? Ahora tengo un galillo. Recuerdo cuando yo era niña que nos íbamos a visitar a Nejú, a casa de mis abuelos, de mi abuelo paternal. Allí íbamos nietos y nietas, y todos en general. Mi abuelo era muy bueno, muy serio y muy formal. Todos los que íbamos teníamos que trabajar. Vosotras, las más pequeñas, ese suelo a limpiar. Vosotras a limpiar la casa. Y vosotros, muchachos, a trabajar. Yo me voy a hacer la gachamiga para seguir a almorzar. Terminamos la faena y nos vamos a almorzar. ¡Qué sartén de gachamiga! ¡Qué gacha! ¡Qué gazpacho! ¡Qué rico que están! Esa fuente de fritada con esas rebanadas de pan que mi abuelita paterna la solía amasar. De frutos, árboles, hortalizas, no faltaba de nada. Frutos secos de todas clases. Esos dátiles maduros de palmera que parecían collar, que se te pegaban los labios y no los podías despegar. Allí había de todo. Había pollos, gallinas, conejos y huevos. Hasta había un pavo real que daba encanto de verlo debajo de ese madroñal. Ahora vamos para arriba, al paraíso terrenal. Ese alumbrado, ese ciefa, esa preciosa ciudad, la central con esas luces, el barquero, esa barca, ese río que parecía el mar. Yo tenía 7 años, 85 que he cumplido ya. ¿Cómo estaré de emocionada que voy a romper en llorar? Cogerme, cogerme, que me caigo al suelo, que me caigo desmayada, de acordarme de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos paternales. ¿Sigue todavía? He terminado. Muchas gracias, Isabel. Esto ha sido... Soy nieta de Flasquito de Nejú de hace ya un solo año. Y además es prima de Pepe de Parrala. Mi hermana. Sí. Prima O sea que es hermana. una baranera de toda la vida. Toda la vida. ¿Y por qué lleva luto, Isabel? Con mi marido, ¿Cuántos años hace que está viuda? pues, hace 7 años 7 años. que se murió. Sí. ¿Y Dios le dio hijos? No. No. No le dio hijos. Y entonces, ¿con qué se ha conformado Isabel siempre? Pues, ¿qué dice? ¿Que con qué te has conformado siempre? Ahora, estoy de viuda. Sí. Yo en Murcia con una hermana mía. Pero vengo aquí, tengo mi cuñada, mis sobrinos, que tengo, todos me ayudan. Sí. Todos me ayudan. No tengo queja de ninguno. Entonces va a pasar con nosotros las procesiones. Las No procesiones. sé si mi hermana vendrá por mí para irme a Murcia. Ah, pero que le gustan más las de Murcia que las de Abarán. No, que Es su que- hermana vive, como ella está solica. Ella ya está con pena de que estoy ahí tanto tiempo. No, allí no las veo. Las veo en la tele. ¿Y cuándo más viene Abarán? ¿Cuántas veces más viene Abarán al cabo del año? ¿Cuántas veces? ¿Que Sí. ¿Cuántas veces viene? Vengo por... ¿De vez en cuando? Ahora he venido por lo menos desde el año pasado a Madrid. ¿Y ha notado cambios en Abarán? Pues mucho, ¿Qué cambios nota mucho. cada vez que viene Isabel? Yo estoy muy a gusto con mi hermana. Mi Que sobrino. dice que se han notado tu cambio aquí en Abarán. Mucho, he dicho. Ah, sí. Me gusta mi pueblo Sí. y muchas familias que tengo buenas, y a mí también. Pero me gusta más Abarán que Murcia. Sí. Me gusta más Estoy Abarán. encantada en Abarán. Sí. Explica. ¿Le gustan las procesiones de los santos médicos? Claro, claro, claro. Yo siempre he ido en fila. Sí. Y voy a misa a los santos médicos, a las novenas. ¿A qué parroquia pertenece Isabel? ¿A qué? ¿A qué parroquia? ¿A qué Ahí, parroquia? ahí, a San Pablo. A la de San Pablo. A San Pablo. Entonces tuvo la suerte de conocer a don Juan, a don Juan Saez. ¿Qué Claro. recuerdos tiene de don Juan? Y tengo las fotos de él. Y le gustaría de verlo en los altares, pronto. Claro, claro. Sí. ¿Y a quién no? Sí, es verdad. ¿Qué personajes más recuerda Isabel de que ya no están con nosotros?
Que dice que qué personaje, ¿recuerdas que ya no están con nosotros? Pues de mucho. ¿Puedes decirnos alguno? Toda mi familia, de amigos, de amigas. Sí. Yo he tenido muchas amistades, más pasa que ya soy vieja, a postre veo poco, pero a mí yo en mi juventud he trabajado. Desde 10 años empecé a trabajar en la conserva. Yo he trabajado mucho, pero me ha gustado cantar, bailar, ir a las divisiones. De bailar me pintaba sola, y para cantar igual. Muy bien, Isabel. Así que tengo que pasar ahora lo que venga. Yo pienso, aunque estoy así, pienso de que no quedarme inválida, ni nada de esto, que me muera antes. ¿Sabe Isabel alguna otra poesía más? Pues sí que la sé. Dígala. Ahora voy a contar mi niñez, Anda, cuando Rosario. yo iba a la Fuente Benito con mi cesto en la cabeza. Dígala. Ahora por el Puente Viejo ya no se puede pasar, porque han hecho uno nuevo que es una preciosidad. Ese barrio se llamaba Los Casones y Aguayá. Eso ya se ha terminado. Tiene un nombre especial, la Barriada del Oro y la Villa de Abraham. Cuando yo era mocetica, íbamos a nadar, por esos caminos tan malos no se podía pasar. Nos caíamos cada porrazo que nos podíamos levantar. Luego salía la Rambla y no podíamos pasar. Ahora pasan coches, motos, bicicletas, y todos en general, mujeres, niños y ancianos, que es una preciosidad. Un poco más arriba, esas casas que primeras, de Marisa y de Historia, que tan adornadas están, con esas enredaderas, esas que me dejan pintar, esa arbolea, esos frutos, ese perfume de azar. Ahora vamos para arriba, que vamos a visitar a la Virgencita del Oro, que en el santuario está. Allí vamos los domingos, a oír misa, a veranear. Íbamos todos de merienda, a comernos la chamiga que en el Fede la tenía preparada. La Virgen está acompañada, y mira adornada que está, con esos pinos, esas flores, esos salers tan preciosos que dan canto de miel. Sobre todo hay uno de ellos, que ahora lo voy a explicar, es de Francisco Gómez, el abanderado de Abará, que le ha hecho con mucho capricho, mucha salud y mucha paz. Le han ayudado sus hijos, que le ha hecho de su edad. Para muchos años sea que lo puedas disfrutar, con tu esposa, hijos y nietos, y todos en general. Y a tu querida madre no la debes de olvidar. Ese es su hijo. Madre mía. Ese es mi hijo. Yo creo Hijo este de Yo aquí. creo que Isabel se merece un aplauso, que se lo Claro vamos a que dar. sí, claro que sí, un aplauso. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Muy agradecido, Isabel, por estos minutos que nos ha hecho pasar tan agradables. Que Y sí. esa memoria tan prodigiosa que ha demostrado tener. Me lo saco de mi cabeza. No me digas. ¿Y lo tiene escrito? ¿Lo tiene escrito, Isabel? Me lo escribió, esto que he dicho ahora me lo escribió una sobrina en Murcia, que tenía idea de dejarlo, si llego, si no me muero antes, Para ponerlo. en el libro de festejo. Y en La Noria también, en el periódico de La Noria. ¿Estaría de acuerdo de que se publicara? Claro, si ella quiere, lo que pasa es que tiene que tener, o sea, que tiene que estar aquí, porque como se va a Murcia, Sí. y no sabe si la traerán porque su hermana no quiere que esté estar aquí sola. para ponerlo en el libro de festejo. Muy bien, pues nos alegramos mucho de ese humor que tiene y de esa calidad Y ahora ya como no, persona. ya no tiene humor. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Madre mía, yo no, si yo